Saludos, mis amigos y hermanos en Cristo. Saludo para cada uno de ustedes y con el corazón agradecido de formar parte de ser transmisor del Evangelio, me dirijo en esta nueva oportunidad con un mensaje impactante sobre el inmenso amor de Dios bajo un plan perfecto para nosotros. Con el corazón cálido y un abrazo fraterno, quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a su canal Salvación Perfecta, el mejor canal evangelístico. Y para comenzar vamos a leer el libro de Génesis capítulo 22 del versículo 1 y 2 y de los versículos del 6 hasta el versículo 14. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Bien, amigos, ¿alguna vez ustedes han observado la forma en que vuelan algunas aves? Saben, hay un grupo de aves migratorias que vuelan en forma de V. No sé si ustedes se han percatado, han visto o han escuchado. Dice que en cierta ocasión, en una hermosa tarde, se apreciaban unas hermosas aves volando en el despejado cielo en forma de V. Una ave iba adelante y las demás iban atrás formando una V. Cuando de pronto una nube muy curiosa se acercó y le preguntó a una de ellas: ¿hacia dónde se dirigen? El ave le contestó: yo no sé, sería mejor que le pregunte a las aves que están del otro lado. Entonces la nube preguntó a las demás aves: ¿hacia dónde se dirigen todos? Y ellas les contestaron: nosotros no sabemos, pregúntale al que va delante de nosotros. Él es nuestro capitán que nos está dirigiendo. Nosotros no sabemos hacia dónde nos lleva, solamente le estamos siguiendo nada más. Entonces la nube, muy curiosa, se acercó al ave que iba adelante y le preguntó: amigo, ¿a dónde se van todos? Y el ave que iba adelante le contestó: yo no sé, pregunte a las aves que vienen detrás de mí. ¿Por qué? Porque ellos me están empujando. Las aves que venían atrás estaban totalmente tranquilas y relajadas. ¿Por qué? Porque pensaban que el que iba adelante les guiaba. Y el que iba adelante no se preocupaba para nada, estaba totalmente tranquila y relajada. ¿Por qué? Porque pensaba que los que vienen atrás saben hacia dónde le empujan. Al final, ninguna de ellas tenía rumbo, ¿cierto? En Isaías capítulo 55, el versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amigos, si la palabra de Dios no da rumbo a nuestra vida espiritual, es muy probable que nuestros propios pensamientos estén al control. Y para darle un sentido correcto y un rumbo adecuado a nuestra vida espiritual, precisa conocer el pensamiento y la manera de Dios. Y para ello hemos citado el libro de Génesis capítulo 22, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. En este pasaje vemos que Dios le dice a Abraham que tome a Isaac su hijo y lo ofrezca en holocausto en uno de los montes de la tierra de Moriah, ¿cierto? Y vemos que al día siguiente Abraham se levanta muy temprano, toma a su hijo y se dirige al monte Moriah. Isaac cargaba la leña y Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Pero mientras caminaban se le vino a la mente del muchacho un pensamiento: me parece que a mi papá se le olvida algo. Claro, se le olvida el cordero para el holocausto.
Ambos iban juntos, caminaban de frente y eran conscientes que se acercaban al lugar donde se efectuará la muerte. Bien, amigos, hagamos aquí un paréntesis y detengámonos por un momento y cuestionemos. ¿Por qué la ofrenda a Dios tiene que ser necesariamente la muerte con derramamiento de sangre de alguien o de algo? ¿No puede ser un producto, una fruta o algo parecido? ¿Por qué tiene que ser necesariamente un sacrificio? Dios le dice a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en holocausto. ¿Y qué es un holocausto? El holocausto es la muerte de un ser vivo a través del derramamiento de su sangre y luego cuyo cuerpo es completamente consumido por el fuego. O sea, Dios está pidiendo esto a Abraham. ¿Por qué Dios pide esto como ofrenda? ¿Saben ustedes por qué Dios pide esto? Bien, aquí les lanzo la respuesta. Atentos todos, atentos a la respuesta. Amigos, cuando en la Biblia habla de justicia es porque hay conexión con la vida. Pero si habla de la muerte es porque hay relación con el pecado. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Amigos, donde hay muerte es porque hay conexión con el pecado. El motivo por la cual Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo en holocausto es precisamente porque es una sombra que refleja la obra de Jesucristo, donde el Padre tendrá que sacrificar a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida eterna. Y la vida eterna se puede lograr únicamente siendo libres del pecado. Por eso en la historia, Isaac sube al monte cargando la leña, la cual es un reflejo de Jesucristo cargando un madero para ser puesto sobre ella. Si vemos en el libro de Salmos capítulo 51 versículo 5 dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Según este versículo, nosotros hemos nacido todos con el pecado, y esta condición nuestra nos pone a todos frente a la muerte. Pero Dios no quiere que nosotros muramos. Dios no quiere que el impío muera. Confirmemos esto. Mira lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Amigos, Dios no quiere que el impío muera. Dios no quiere que nosotros muramos, sino que Él quiere que Jesús muera como la ofrenda en nuestro lugar. Por eso en el monte Moriah, el que murió finalmente no fue Isaac, sino una ofrenda. Ahora mira lo que dicen los versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero. Y cuando llegaron al monte Moriah, Abraham ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, y al tomar el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel le detuvo diciendo, no lo hagas nada. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío. En ese momento, ¿qué sucedió? Apareció un animal como ofrenda que murió en su reemplazo. Amigos, ¿saben ustedes qué animal era la que apareció detrás de Abraham? No era un cordero. Si no era un cordero, entonces ¿qué era? Veamos la respuesta en el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Como podemos ver, no era un cordero, sino un carnero. El carnero no es lo mismo que cordero, ¿cierto? El carnero es diferente, no es lo mismo. Pero para salvar la vida de Isaac, Dios preparó un carnero. Pero para salvar la vida suya, la vida mía y la vida de todos nosotros, Dios preparó un cordero. Por eso Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. Amigos, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado no es pedir perdón, no es llorar, no es nada de eso. La paga del pecado es la muerte.
Y fuera de esta manera no queda otra manera más. La paga del pecado es la muerte y no hay otra opción. Por eso cuando Abraham e Isaac llegaron al monte Moriah, en ese lugar debe suceder la muerte. No importa si es Isaac o si muere un carnero, un toro, una cabra. De todas maneras en el monte Moriah debe ocurrir la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Dios dijo que no quiere la muerte del impío. Eso no quiere decir que ya no habría muerte. No, si no muere Isaac, morirá otro en su lugar. De todas maneras, alguien tiene que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Según la historia, cuando Isaac preguntó a su padre ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham dijo que Dios se proveerá de cordero. Y después de haber ofrecido el carnero en holocausto en lugar de Isaac, Abraham volvió a recalcar en el versículo 14, mencionando nuevamente el lugar donde Dios proveerá el cordero. Veamos lo que dice. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amigos, ¿qué es lo que será provisto en ese lugar? Claro, en ese lugar será provisto el Cordero de Dios. En San Juan 1:29, Juan el Bautista dijo expresamente, he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a ¿quién? A Jesucristo. Cuando Abraham respondió diciendo, Dios se proveerá de cordero, se estaba refiriendo a Jesucristo, recalcando que en el monte Moriah será provisto. ¿Saben, amigos? Al transcurrir los años, aquel lugar se pobló y el monte Moriah se convirtió en el monte Calvario. Y sorprendentemente en el mismo lugar geográfico donde Abraham sacrificó el carnero en lugar de su hijo, precisamente fue en ese mismo lugar donde crucificaron a Jesucristo. Y se cumplió lo que Abraham dijo, Jehová se proveerá de cordero, que en el monte de Dios sería provisto. Amigos, ¿por qué Jesucristo murió en ese lugar? Murió para que tú y yo vivamos. Isaac estaba condenado a morir, ya estaba atado y listo para morir, ¿cierto? Pero Jesús, el Cordero de Dios, tomó nuestra condenación y se presentó y murió en nuestro reemplazo. Ahora tú y yo tenemos vida. Todos tenemos la vida gracias a su sacrificio. Por eso cuando Pilato sacó a Barrabás, el hombre más malo de la prisión, y lo presentó al pueblo junto a Jesús para que el pueblo eligiera a quién soltar, el pueblo decidió que suelten a quién, a Barrabás. Ya los dos estaban aprisionados. En ese juicio uno de ellos morirá. Si uno de ellos muere, el otro se salva. En ese juicio Jesús es condenado a muerte y Barrabás sale libre. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío. Barrabás es sombra nuestra. Barrabás es un reflejo de todos nosotros. En ese entonces en la prisión había muchos malos, pero Pilato sacó a Barrabás ya que él era el preso más famoso. Si Barrabás no fuera el más famoso, no lo sacarían, ¿verdad? Porque ni siquiera pensarían en él. Barrabás era el terrible, por eso halló la gracia. Barrabás es sombra nuestra. Barrabás estaba ante el juicio y no tenía ninguna esperanza de vivir, pero en ese momento el pueblo decidió que soltaran ¿a quién? A Barrabás, y Barrabás fue libre. Amigos, ¿por qué Barrabás vive? Barrabás no vive porque era bueno. Barrabás no vive porque hizo méritos. Barrabás vive ¿por qué? Porque Jesús fue condenado, ¿cierto? Barrabás se salva porque Jesucristo muere. Mientras Jesús era levantado en esa cruz, Barrabás podía entender que el Cordero está muriendo en su lugar, y solo Barrabás podía comprender eso. Jesús muere en mi lugar. Su muerte me ha salvado, así podía pensar. Al igual que el carnero muere en el lugar de Isaac, el verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo, muere en el monte Calvario en nuestro lugar. Y cuando Jesús muere, en ese momento paga la paga del pecado. Y cuando ve que ya está pagado, en ese momento recién Dios procede ¿a qué? A perdonar todos nuestros pecados. ¿Y qué sucede cuando Dios perdona nuestros pecados? Sucede que nunca más se acuerda. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 17 dice, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué Dios no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones? Porque la muerte de Jesús ha pagado la paga del pecado, y donde hay paga, el pecado queda cubierto. Por eso en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos.
Así como en el monte Moriah, Isaac fue salvo por la muerte del carnero, pero en el mismo lugar Jesús, el Cordero de Dios, estando crucificado, dijo: consumado es, y murió, y la deuda nuestra ha sido cancelada. Bien, mis amigos y hermanos en Cristo, concluimos aquí. Nos encontramos en una nueva transmisión aquí en su canal Salvación Perfecta. Y si me comprendió el mensaje, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Que estén en la gracia de Dios. Chau, chau.